castillo de Biar es de origen musulmán, de estilo almohade, y está datado de finales del siglo XI. La torre maestra, que es la parte más antigua del castillo, finales del siglo XI, siglo XII. Está ubicado a 750 metros de altitud, desde el cual se pueden ver unas maravillosas vistas de la localidad, del Valle de Biar, y ha sido lo que es el recurso más fuerte de la localidad y el que ha dado la forma a toda la construcción de sus calles, que se han edificado de forma concéntrica alrededor de dicho castillo. Históricamente, Biar ha sido un punto estratégico en la frontera entre la Corona de Aragón y el Reino de Castilla, firmándose el Tratado de Almirra en la vecina localidad de Campo de Mirra en el año 1244. Almirra significaba frontera. Se firma este tratado para llegar a un acuerdo entre Alfonso X el Sabio y Jaume I el Conquistador. Llegan a un acuerdo para las tierras a conquistar, quedándose el castillo de Biar en la Corona de Aragón y el castillo de Villena, muy cercano, en el Reino de Castilla. En el castillo de Biar podemos visitar su torre del homenaje, aquí llamada Torre Maestra. Esta torre cuenta con 19 metros de altitud y puedes visitar en su interior la bóveda de 8 arcos entrecruzados que se encuentra en su segunda planta. Dicha bóveda tiene mucho interés, puesto que junto con la de Villena es de las más antiguas de toda España en estilo almohade. El cuerpo de guardia del castillo está delimitado con murallas y torres semicirculares levantadas en el siglo XIV. Se encontraban allí en el cuerpo de guardia las dependencias donde habitaban el alcaide y también cocina, comedor, y justo enfrente de la torre maestra hubo incluso un templo, ermita, dedicado a Santa María Magdalena. Se realizan habitualmente visitas guiadas por la localidad, casi todos los domingos del año. La gente interesada puede llamar a la oficina de turismo, ponerse en contacto con nosotros por teléfono o bien por email. Las visitas se realizan por el centro histórico de Biar, recorriendo sus calles y contando historias, anécdotas, curiosidades, y siempre finalizan en el recurso top que tenemos en Biar, que es el castillo. Además de las visitas guiadas habituales de los domingos, realizamos otras visitas teatralizadas con una temática peculiar, como puede ser las visitas de Todos los Santos o de las leyendas del amor, y estas también se hacen en el castillo de Biar con un grupo de teatro que, bueno, tiene mucho encanto. Hay que venir a visitar Biar por todos sus encantos, ya no solo el castillo, que es el recurso número 1 en la localidad, sino también conocer su centro histórico, el museo etnográfico, donde se guardan cosas referentes a la cultura local, muy interesantes. También tenemos la iglesia, el santuario, su cerámica, el turrón, el aceite. Venir a conocer todos estos recursos y al mismo tiempo pues nuestro castillo.